Continuando con la estructura financiera y como parte final para analizar ya de forma integral el proyecto, vamos a agregar lo que son rubros de pago de impuestos, que esto ocurre en dos rubros principalmente, que es el pago de impuestos al Seguro Social, que esto depende del número de trabajadores que tengas contratados o que estés proyectando contratar dentro de tu proyecto. Entonces hay una cuota dependiendo del número de trabajadores que estás contratando o que pretendes contratar, y es lo que hay que pagar al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que proyectarlo porque los pagos son bimestrales, hay que proyectarlo de forma bimestral y de cuánto estarías pagando de forma anual. Hay que hacer igual el concepto de Hacienda, cuánto se va a estar pagando Hacienda. Generalmente es una cuota fija en algunos casos, pero depende del régimen donde estés tributando, o sea, la forma que te estés registrando en Hacienda. Para este caso del café internet, pues es una cuota fija de 1,800 de un pago bimestral que se realiza a Hacienda, ¿no? Más aparte de los impuestos que incurren, ¿no? Pero este es un pago que se hace a Hacienda, ¿no? Después hay que realizar un resumen de costos fijos. Esto es muy importante que lo validen y que lo realicen. Hay que seguir la secuencia, ¿no? Desde realizar el análisis de los ingresos, de los egresos, y todo eso proyectarlo o dejarlo aquí plasmado en un resumen, una tabla de resumen de los costos fijos y variables que van a incurrir en su proyecto de inversión. En este caso, vean el del café internet. Los costos variables son estos proyectados a 5 años, como les comentaba en las presentaciones anteriores, y los costos fijos igual proyectados a 5 años. Vean aquí principalmente los costos de administración y ventas son los de mayor importancia en este proyecto. Entonces hay que hacer la proyección a 5 años en un resumen de los costos fijos y variables. Y al final, acuérdense de sacar subtotales y el total, ¿no? Que por ejemplo del año 1, pues el total es la suma de los costos fijos y de los costos variables de estos dos. Y así para los demás años. Posteriormente, hay que hacer una tabla. Este sí es importante porque esta tabla incurre la depreciación y las amortizaciones, que son la depreciación es algo que ocurre en cualquier tipo de proyecto, principalmente en los activos fijos y diferidos. La depreciación es el valor que va perdiendo un bien o un servicio conforme pasan los años. Aquí hay que hacer la depreciación en el horizonte de planeación a 5 años. Vean, por ejemplo, aquí la forma más clara de evidenciarlo es en las computadoras. Las computadoras tienen una depreciación en libros, que lo que consideran los contadores, esto lo pueden checar en alguna página de internet, cuál es la depreciación que sufren los activos dependiendo si son computadoras, mesa, inclusive los locales, los edificios, tienen una depreciación. Por ejemplo, aquí la depreciación de los edificios o en este local comercial tiene una depreciación del 5%, que eso va relacionado, por ejemplo, con el mantenimiento que se le debe dar a los edificios. Entonces, volviendo al de la computadora, vean, la computadora tiene una depreciación calculada del 25%. Quiere decir que cada año va a perder el 25% de su valor. ¿Sale? Entonces, el primer año, si le quitamos el 25% a lo que cuesta una computadora, el primer año va a perder esto, 1934.68. Esto por el número de computadoras, aquí hay que considerarlo, ¿no? Porque aquí está hecho nada más para una computadora, pero hay que considerar el número de computadoras que tienes, el número de activos que tienes. Entonces, hay que hacer la proyección a cinco años. Por ejemplo, vean, aquí en el año 5 ya sería de cero porque ya se depreciaría, pues el valor sería cero en el año 4. La depreciación aquí ya sería cero, ¿no? En este caso. Sin embargo, pues para este caso de estudio vamos a dejarla, ¿no? Que existe una depreciación en el año 5 porque vamos a suponer que se va a adquirir otra computadora para reemplazar a la que ya tenemos. Entonces, el valor de rescate va a ser la relación que existe entre, miren, aquí está el ejemplo, la relación, por ejemplo, para el caso nos regresamos de la computadora va a ser cero, ¿no? Entonces no habría valor de rescate en el horizonte del proyecto. Para el caso de la copiadora, de esta copiadora que están solicitando, sí había valor de rescate. Primero porque la tasa de depreciación es más baja. Entonces, al final del horizonte de planeación del proyecto va a haber un valor de rescate. En este caso, vean, va a ser de 8,478.26, que es la diferencia de restarle las depreciaciones acumuladas de los 5 años. Se la vas a restar al costo total, entonces aquí sí va a haber un valor de rescate. Esto lo van a hacer en cada uno de sus activos que hayan declarado dentro de su proyecto. Al final van a tener una sumatoria de los cargos anuales por activo fijo de cada uno de los años, cuánto es lo que se va a cargar a la depreciación por cada uno de los años, y
En activo fijo y en activo diferido ocurre lo mismo. Para el caso de este café Internet, pues están los gastos de constitución del proyecto, la elaboración, el contrato de servicios de Internet y la instalación de red. Igual incurren en depreciación, entonces hay que aquí considerar la tasa de depreciación y calcular los subtotales para el activo fijo y el diferido. Al final, igual nos va a dar un subtotal para el valor de rescate para el activo fijo y para el activo diferido. Vean aquí, si hay valor de rescate, hay que irlo sumando y al final obtener el total del valor de rescate en activo fijo y activo diferido. Y entonces ya vamos a ver cuál va a ser el cargo anual relacionado con la depreciación para el año 1 hasta el año 5. Y va a haber un rescate al final del periodo de este proyecto, al final del horizonte de planeación de este proyecto. En este caso es de 29,008 pesos. Entonces, este es el valor de rescate al final del horizonte de planeación del proyecto. Hay que considerarlo igual, porque lo vamos a utilizar ahorita en la siguiente tabla. Entonces, ya que tenemos las tablas de depreciación y amortización, en este caso nada más vamos a tener de depreciación, de amortización no lo vamos a considerar, nada más la de depreciación. La amortización va relacionado con los pagos que se van a ir realizando. En este caso no vamos a considerar eso. Vamos a suponer que el que nos presta el dinero, nos está financiando, se vuelve nuestro socio, entonces no hay que regresarle el dinero, porque si fuera un banco, ahí el banco no es nuestro socio, sino que nada más nuestra fuente de financiamiento, y ahí sí hay que regresarle el dinero, ¿no? En un cierto tiempo. Miren, ya después de que tenemos entonces la tabla de depreciación, hay que calcular el estado de resultados que viene de los ingresos totales, que son las ventas, proyectadas del año 1 al 5, y a eso le vas a restar los costos de producción. Los costos de producción, por ejemplo, en este caso del café Internet, los costos de producción los vas a obtener aquí de una tabla en una tabla anterior, que en este caso es la tabla de los costos variables. Ven, aquí viene de los costos variables. Viene ese costo de producción para el café Internet. En tu proyecto podrías juntar los costos variables y los fijos y tener ahí un costo total. En este caso se divide, ¿no? Los costos variables son los costos de producción para este café Internet. De hecho, es una observación que les estaría haciendo cuando me envíen sus corridas financieras, sus estructuras financieras. Entonces, son los ingresos menos los costos de producción, te va a dar la utilidad bruta. Y a eso todavía hay que restarle algunas cuestiones. Miren, aquí son gastos financieros, que es el pago de intereses, que les comentaba. Si tú vas a pedir dinero para este proyecto y lo tienes que regresar porque no es un socio, sino es una fuente de financiamiento, entonces aquí hay que considerar los gastos financieros. Este proyecto lo que tiene es eso. Miren, gastos financieros pues son los intereses y vienen de esta tabla. Aquí son la propuesta de pago al socio. ¿Cómo le vas a ir pagando? Acuérdense del concepto de anualidades. O sea, si me prestó una cierta cantidad, ¿cómo se la voy a ir pagando cada año? Y a eso hay que desglosarle los intereses. Entonces, ese concepto de aquí de arriba, de gastos financieros, son los intereses que se le están, que se le tienen que pagar al que te preste el dinero. Lo pueden considerar para hacer ejercicio, ¿no? O sea, de tu inversión que estás solicitando al socio o al inversionista, hay que calcular la anualidad y de ahí calcularle el interés que va a estar pagando cada uno de los años, dependiendo de la tasa de interés que hayan acordado, ¿verdad? Hay un ejercicio que hicimos en clase, algunos al inicio, hicimos un ejercicio parecido a este, donde había que calcular la tasa de interés o el interés que le va a estar pagando cada uno de los años al que te presta o al socio o al inversionista. Bueno, entonces, después de los gastos financieros vienen los gastos de administración, que esto igual va relacionado con el proyecto. Estos son la parte de arriba de las tablas, la tienes que tener en la tabla anterior. Son los gastos de administración, que les decía que son los gastos más fuertes que tiene este proyecto, que son los pagos de las personas, de los administradores. Entonces, aquí hay que declararlo dentro del estado de resultados, los gastos de administración y los gastos de venta, que igual vienen de arriba, viene en la parte de arriba, y la depreciación, que acuérdense que es algo que resta dentro de o es un costo, ¿no? Dentro del estado de resultados resta, ¿no? Le resta, pues, utilidades, ¿no? A nuestro negocio. Y con esto vas a obtener aquí el resultado, que sería la relación de la utilidad bruta, y le quitas todo esto que está aquí, los gastos financieros, si es que incurre, los gastos de administración, los gastos de venta y la depreciación, y te va a dar esto que es la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Aquí. Después hay que restarle los impuestos, lo que se paga pues al gobierno federal. Se pagan dos tipos de impuestos, que es el ISR y el PTU, son estos dos que se pagan.
Aquí les pediría que investigaran cuál es el valor del ISR, qué porcentaje es el ISR que se le paga o que se debe de calcular dependiendo de los ingresos y el PTU. Y al final esto resta, acuérdense que esto resta y al final pues nos va a dar la utilidad del ejercicio, ¿no? Es la utilidad bruta o la utilidad del ejercicio antes de impuestos, que es esta de acá, y le restas el ISR y el PTU y te va a dar la utilidad del ejercicio. Y eso para los 5 años. Esto sería para el año 1 y esto es proyectado a los demás años, ¿no? Acuérdense que el año 4 y 5 es bueno, casi el mismo, ¿no? Aquí hay unas diferencias de algunos números, pero debe de ser casi el mismo. Posteriormente, bueno, quedamos que no lo vamos a hacer. Esto, si les digo, si fuera a hacer pago al socio, si me prestó dinero y ahora se lo tengo que pagar, pues ¿cómo va a ser la propuesta de pago, ¿no? Esto, en su caso, no lo vamos a aplicar. Si lo quieren considerar como adicional, lo pueden hacer, ¿no? Que sería básicamente lo que me prestó y cómo lo voy a pagar en anualidades. Aquí está, lo estoy proponiendo pagarle en este plazo, ¿no? Y aquí va a estar la tabla de pagos, de cómo lo voy a estar haciendo los pagos de forma mensual, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Pero no es necesario considerarlo. Posteriormente hay que hacer el flujo de caja, que es una parte de la que realizan los contadores, el flujo de caja. Miren, aquí nada más hay que seguir esta estructura que vemos aquí, que son, por ejemplo, en el año 0, que es donde se hace la inversión, aquí hay que poner la aportación del socio, lo que voy a pedir, y la aportación que yo voy a hacer a capital. Te debe dar los ingresos totales en el año 0. No va a haber costos fijos ni variables en este caso. Entonces, nada más serían las inversiones que serían, por ejemplo, aquí están en activo fijo. ¿Cuánto tienes en inversión en activo fijo, en diferido y en capital de trabajo? Y te debe dar este valor, ¿no? Los egresos, ¿no? Que es este valor. Y tu flujo de caja aquí al final, pues viene de aquí. Vean, vamos a revisar de dónde viene. Viene de los ingresos. Y le restas los egresos. Este sería el flujo de caja que se tendría, ¿no? En este caso. Bueno, pero lo importante viene aquí en el año 1. Vean, ahí están las ventas, que esto ya lo calcularon. Las ventas. Aquí hay que colocar los costos variables. Los costos fijos, que esto ya vienen de tablas anteriores. Los costos fijos y variables. No va a haber compras de activo fijo ni diferido, no va a haber inversiones en este caso. Y al final, pues te van a dar los egresos, ¿no? Que los egresos, vean, pues sumar estos de aquí, todos los de acá arriba. Todos estos, los costos variables y los fijos, te va a dar los egresos. Y ya si haces la resta de los ingresos, que es lo de aquí arriba, que son las ventas, los ingresos menos los egresos, son estos, te va a dar el flujo de caja al final. ¿Sale? Y así para los demás años, para el año 1, el 2, 3, hasta el 5. Y bueno, aquí es la comprobación que se debe de hacer. Esta forma, si sumas los egresos y el flujo de caja, te debe dar lo mismo que los ingresos, lo de arriba, ¿no? Aquí está 406,080 pesos, te debe dar lo que está arriba aquí en los ingresos, ¿no? 406,080 pesos. Es la comprobación que hacen los contadores sobre esto, ¿no? Y aquí está la parte ya final, ¿no? Es lo que nosotros hemos realizado a lo largo del curso, que son determinar la factibilidad económica y si es conveniente realizar un proyecto. Aquí se hace a través del flujo neto de efectivo, que es lo que conocen. Miren, aquí hay que colocar los ingresos, que ya vimos de dónde se obtienen, y los egresos, que igual ya vimos de dónde se obtienen. Vamos a ver, por ejemplo, aquí miren, los ingresos vienen de acá arriba por eso les digo que ir viendo las tablas, vienen, por ejemplo, ya vienen del flujo de caja, ¿no? Y estas ventas vienen de arriba, ¿no? Pero aquí les podemos tomar del flujo de caja de la tabla anterior, tomamos nuestros ingresos y los egresos, pues de la misma manera los podemos tomar de aquí de las tablas anteriores, aquí vienen, los podemos tomar de aquí arriba. Vamos a ver dónde vienen los ingresos. Todo viene relacionado. Traten de hacerlo con fórmulas para irlo relacionando una tabla con la otra. Aquí vienen de los ingresos. Acuérdense que al inicio de este tutorial les decía que hay que calcular esta tabla de resumen de costos fijos y variables. Entonces aquí están los egresos. Entonces de ahí vienen. Entonces, bajamos aquí. Y entonces ya con los ingresos y los egresos,
Ya hacemos la proyección a 5 años. Aquí está hecha 5 años con los ingresos y los egresos. En el año 0 vamos a colocar la que sería la inversión del proyecto, la inversión en activo fijo, en diferido y en capital de trabajo. El primer año, el año 0, acuérdense que es el flujo de efectivo es negativo porque es donde se realiza la inversión. Aquí estos conceptos hace que sea un flujo de neto de efectivo negativo. Ya en el año 1, a partir del año 1, pues debe de haber flujos netos de efectivo positivos. Entonces, con estos escenarios, miren, aquí igual está el valor de rescate, hay que considerarlo aquí en esto, si es que va a existir un valor de rescate del proyecto. Este es un valor de rescate que viene de las tablas anteriores, ¿no? Hay que considerarlo si va a incurrir o si va a existir un valor de rescate en tu proyecto. Entonces, ya acuérdense que se le suma el último flujo de efectivo. Entonces, al final ya se puede calcular la TIR, que es lo que queremos saber, la TIR, que es un indicador financiero que considera el valor del dinero a través del tiempo, y el valor presente neto, que eso lo calculamos en clase. Hicimos algunas prácticas para calcular el valor presente neto con los flujos de efectivo, con estos que calculamos de este lado. Aquí hay que conocer la TEMAR que van a utilizar, y por ahí hay un video que subí sobre cómo calcular la TEMAR. Entonces hay que determinar o justificar, aquí nada más justificar qué valor utilizaste para la TEMAR de este caso, ¿no? Entonces con eso ya vas a poder calcular el flujo neto, el valor presente neto y la TIR, la tasa interna de retorno. Posteriormente hay que calcular la relación costo-beneficio, que es utilizando los ingresos y los egresos. Miren, aquí hay un factor de actualización que utilizan en algunas financieras o en algunos programas de gobierno. Un factor de actualización es cómo se va, como su nombre lo dice, actualizando los ingresos y los egresos. No es necesario en este caso que lo hagan, es más, pueden omitir estos si quieren, o pueden utilizar ahí un factor de actualización. Pero básicamente la relación costo-beneficio son tus ingresos y tus egresos. ¿Sale? Con eso se calcula la relación costo-beneficio, que es lo que viene una fórmula ahí en el formulario del GEL para calcular la relación costo-beneficio, ¿no? Que aquí viene de estas dos, miren, de los ingresos y de los egresos. Esa es la relación, de ahí viene la relación costo-beneficio. Aunque igual puedes utilizar un factor de actualización, aquí puedes utilizar ¿no? Para caso práctico. Este factor de actualización que se aplica, como vemos aquí, vamos a ver la fórmula para que vean cómo se aplica. Aquí con este, ¿no? Con este valor, vean, ahí viene aquí chequen la fórmula, cómo se está aplicando este valor de actualización, lo pueden hacer ustedes igual. Pero les digo, no es necesario únicamente utilizando los ingresos y los egresos, con eso es suficiente para calcular la relación costo-beneficio, porque estos se ocupan más para el análisis de riesgos. Esto que ven aquí en amarillo, que marquen en amarillo, se utiliza más para el análisis de riesgo, que no vamos a llegar al análisis de riesgo en esta ocasión, sino nada, vamos a llegar a calcularlo con un indicador estático, ¿no? De la relación costo-beneficio. Y finalmente el otro indicador estático es el punto de equilibrio. En este caso, pues igual viene, ¿no? De la operación a 5 años o de la proyección a 5 años de los ingresos y de los egresos divididos aquí en fijos y variables, los costos, ¿no? Fijos y variables. Hay que calcular el punto de equilibrio con los ingresos y los costos. Hay que calcularlo en dinero y en unidades. ¿Sale? Hay que hacer ese cálculo del punto de equilibrio en dinero y en unidades. Bueno, aquí está en porcentaje de ventas, ¿no? O lo puedes calcular en unidades, ¿no? Es lo mismo. Acuérdense de aplicar aquí la fórmula para el punto de equilibrio, para saber cuál es el punto de equilibrio de tu proyecto. Y con esto sería todo para finalizar la estructura financiera.